Señor de eternidad, para siempre es nuestro Señor. Qué bueno eso, ¿no? En este viernes 17 de marzo quiero saludar a todos y cada uno de los grupos y a todos y cada uno de mis hermanos, contactos, amigos, compañeros, enemigos, que los hay, por supuesto que sí, sabemos que sí. Nosotros no somos enemigos de nadie, pero por supuesto que los tenemos. Hay quienes nos van a amar y quienes nos van a odiar. Eso es parte de la vida, es parte de nuestra humanidad y lo tenemos que aceptar y soportar de alguna manera. Dios bendiga sus preciosas vidas. Es un placer estar con todos y cada uno de ustedes aquí en este programita los últimos días, aunque ya la radio no está más, porque bueno, no hacemos más radio, pero es menester compartir la palabra de Dios en estos tiempos, esa palabra que yo siempre recuerdo, ese texto que dice: mis palabras son espíritu y son vida. Y realmente es así, mis hermanos. La palabra de Dios es espíritu y es vida, porque salió de la boca de nuestro Dios, salió de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de hoy se encuentra allí en 2 de Corintios 11, una palabrota tremenda. Pablo, ¿cómo me gusta Pablo? A mí me gusta muchísimo, porque él, como un abortivo, dice, el Señor vino a mí. No es precisamente esta palabra. Esta palabra se refiere a otra cosa, ¿no? Habla de, ojalá me toleraseis un poco de locura. Pablo estaba enardecido. Pablo tenía mucha bronquita, porque estaba viendo que se levantaban en Corintio, en la iglesia de Corinto, o en los corintios, muchos falsos maestros. Y bueno, y vamos a ver un poquito esto, ¿no? Si vamos a hablar de la ciudad esta de Corintio, podemos entender que era una ciudad muy materialista, muy humanista, había mucha depravación, pecado, había corrupción, y bueno, pero había una lucecita ahí, muy importante, que era justamente que había mucho pueblo de Dios también. Como se ve en muchas iglesias hoy en día. A mí me recuerda mucho las iglesias de la prosperidad. Hay mucha gente todavía que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. Hay mucha gente que ama a Dios de verdad. Y bueno, el Señor no vino a buscar a sanos, sino a enfermos, ¿no? A pecadores al arrepentimiento. Pero Pablo estaba enardecido porque veía esta ciudad en cierta manera entregada a la idolatría, justamente por causa de que había falsos maestros y la gente los seguía. Y a pesar de ser un ambiente depravado y materialista, no fue el problema de esta iglesia. El problema fue que la mayoría de ellos no estaban queriéndose separar de esa cultura mundana. Al contrario, la abrazaban bastante. No estaban dando el paso ese de separarse de ellos, de dejar esa vieja vida, sino que al contrario, ellos influenciaban en el ambiente que los rodeaba y estaban permitiendo que en ese ambiente hubiera carnalidad, hubiera pecado, hipocresía, había mucha inmadurez espiritual, orgullo, que es el que lleva a todo esto, ¿no es cierto? Y por supuesto era una iglesia dividida, permanentemente se dividían. ¿Le hace recordar alguna? Hay demasiadas hoy en estos tiempos de apostasía, mis hermanos. Pero con este problema, ¿qué pasó? Llegaron los falsos maestros, esos que se visten de oveja, pero que son lobos, rapaces, falsos obreros, quienes ellos, ¿cómo reconocer un falso obrero? Se autopromueve permanentemente, él está queriendo deslumbrar a la gente con su ministerio, aquí viene el apóstol, aquí viene el pastor, el profeta. Ellos se autoproclamaban líderes religiosos. Son muy espectaculares, se creen súper espirituales. Usted se va a dar cuenta quiénes son los falsos, justamente por esta característica. Ellos tienen una supuesta unción súper poderosa, son los únicos, son los ungidos. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre, porque detrás de estas personas se esconde el mismísimo diablo. Porque el Señor nunca se jactó. Él, siendo Dios, tomó forma de siervo y no se basó en su divinidad como cosa a que aferrarse, al contrario. Tomó forma de siervo, recuerde bien eso, fue humilde. Y así es como tiene que ser cada hijo suyo. Y estos corintios, los poquititos buenos que quedaban, estaban siendo seducidos por estos falsos maestros.
Y lo primero que hacen estos falsos obreros es poner en duda la integridad de los verdaderos, o la integridad del apostolado, en este caso de Pablo, ¿no es cierto? El ministerio y la doctrina de Pablo. Ellos, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Son engañadores, así lisa y llanamente. Son diablos. Ellos se ponían en contra de Pablo. Por eso es que Pablo en esta carta allí en 2 de Corintios 11, usted lo puede ver, parece que hablara con jactancia, parece que hablara con orgullo, pero en realidad no. Pablo estaba demostrando un celo santo, un celo de Dios, para que de alguna manera pudiera convencer a aquellos que eran más sensibles a la voz del Espíritu. Porque sabía que a estos era muy difícil convencerlos, es muy difícil. Solamente Dios con un quebrantamiento los puede convencer. Solamente el Espíritu Santo de Dios si se ha propuesto tener misericordia de ellos. Porque estos son nubes, dice, para donde la más densa oscuridad está reservada, nubes llevadas de aquí para allá. Es terrible, ¿no? Lamentablemente a estos falsos maestros les viene destrucción repentina. Se mueren y no se saben por qué, pero dicen, pero ¿cómo si era pastor? ¿Pero cómo si era un hombre íntegro, un hombre de Dios? Lo dejamos ahí. Prefiero guardar silencio. Esta carta la podíamos dividir en 3 secciones, ¿no? En las que Pablo se dirige a los sectores de la iglesia, del 1 al 7, donde Pablo habla de los que desobedecieron, pero que muestran cierto arrepentimiento, y a quienes Pablo reafirma recordándoles su identidad, como lo hace aquí en 2 de Corintios. Ojalá me toleráis, es un poco de locura. Sí, toleradme, les dice, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿por qué le decía Pablo esto? ¿Por qué? Porque venía uno predicando a otro Jesús al que les hemos predicado, decía, y ustedes reciben otro espíritu del que habían recibido, u otro evangelio del que haber aceptado. Bien lo toleráis, dice. ¿Por qué sucedía esto? Porque estaban bajo la influencia de ese mismo espíritu, de carnalidad, de materialismo. Entonces recibían a cualquier mentiroso. La Biblia dice que Dios les envía un espíritu engañoso por cuanto desobedecieron a la voz de la verdad para ser salvo. Hermanos, cuando uno no quiere ser humilde y uno quiere llevarse la gloria a uno, el Espíritu Santo es como un niño, disminuye en la vida del cristiano hasta que se va. Y ahí es donde viene la destrucción repentina. Pablo se dirige a este grupo que él consideraba, este primer grupo, que él consideraba que se iban a arrepentir. Pero también se dirige a otro grupo que lamentablemente estaban inmersos en este materialismo. Y después el tercer grupo eran los falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, que ellos ya directamente habían pactado con el diablo. Por eso él abiertamente los menciona como diablos. Ustedes son de su padre el diablo y las obras de su padre quieren hacer, dice allí sin mal no recuerdo, creo que está en Juan, donde el Señor Jesucristo le habla a los fariseos. Y es tremendo, mis hermanos. Yo le quiero hablar a aquellos que todavía sienten una cuota de arrepentimiento, a aquellos que todavía están ahí, porque lamentablemente ese tercer grupo, que es el de los falsos maestros, ojalá hubiera alguno que Dios le tocara el corazón. Dios quiera. Para eso estamos aquí. Yo creo que nada es en vano. Y hay gente que dice, ¿por qué no te vas a predicar a otro lado? Porque Dios me mandó aquí. Preguntarle a mi padre por qué me mandó aquí. Porque soy una ama de casa, porque soy una sierva de Cristo y porque me debo a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a la empresa. Tengo muchas cosas que hacer y Dios me dijo, como yo no te puedo mandar a ningún otro lado, quiero usarte acá. Este es tu lugar. ¿Vos le vas a cuestionar a mi padre lo que él me manda a hacer?
te la vas a tener que ver con él, ¿eh? Ay, hermanos, esto lo digo por aquellos, entre comillas, falsos maestros que juzgan estas cosas. No juzguemos livianamente, porque no sabemos para qué cada uno ha sido llamado. Dice, cada uno esté convencido en su propia mente de lo que hace. Pruébese cada uno a sí mismo, a ver si somos obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Porque vos qué te pensás, vos que me juzgás a mí y que estás diciendo que yo estoy perdiendo el tiempo acá, ¿qué te pensás, que del otro lado hay robots? No, yo le estoy predicando a personas de carne y hueso, a las que el Espíritu Santo a través de este instrumento de barro toca, porque la excelencia de este barro está acá adentro, en mi corazón. Es este tesoro que tengo morando en mi corazón, que se llama Jesucristo y Espíritu Santo de Dios, para percibir a alguno de la verdad, de lo que Él está queriendo mostrar en estos tiempos de apostasía. El Señor viene pronto, y nosotros lo que no queremos es perder el tiempo. Si hay algo que a mí no me gusta, mis hermanos, es perder el tiempo. Hace 20 años que vengo estudiando este tema. Hace 20 años que vengo viendo cómo se lastiman las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Es más, la palabra de Dios lo dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Hoy está lleno de ovejas dispersas, porque hay muchos pastores heridos. Pero Dios quiere levantar a aquellos pastores que les han sucedido cosas y que hoy se han arrepentido y que hoy intentan buscar, porque escuche bien una cosa, a usted pastor le hablo, los dones son irrevocables, Dios no los quita, pero sí se duermen, y lo que usted, ese fervor que usted recibió en algún momento, ese poder, esa unción, y que hoy no la tiene, está dormida. Por eso Dios le dice hoy a usted: aviva el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos en el presbiterio. Avive ese don, hermano, avívelo, porque Dios le quiere levantar nuevamente. A usted que se ha arrepentido, que se ha equivocado en algún momento, pero que hoy está arrepentido delante de este Rey de Gloria y que quiere darle la gloria a Él, el Señor le está llamando. Y el Señor le está diciendo a usted, a través de esta sierva, de esta burra de Balaam. ¿Sabían que Dios usó una burra para frenar la locura del profeta? Hoy está lleno de profetas que hablan de su propio corazón. ¿Sabías que el verdadero profeta te habla por la palabra? Si no te habla por la palabra, no es profeta. Porque Dios sabe lo que hay en cada corazón. Delante de Él estamos desnudos, mis hermanos. Pastor, lo insto a que siga buscando de Dios y que busque a aquellos que lo pueden alentar, que lo pueden levantar, que lo pueden fortalecer. Porque la intención de Dios es fortalecerlo, afirmarlo y establecerlo en su reino, para la gloria de su nombre. Se viene una gran cosecha de almas que realmente nunca conocieron. Dice la palabra de Dios: muchos correrán a ti a causa del Santo de Israel que te ha ungido. Dios quiere ungirlo con aceite fresco, el aceite del Espíritu Santo, no el aceite que se usaba en el antiguo pacto, sino el aceite genuino, ese aceite, vino nuevo. Eso es lo que Dios quiere darle. Quiere llenarlo de su presencia, de tal modo que usted tenga mucho para dar y que usted pueda ver en qué condiciones está el otro, así como lo veía Jesús. Jesús no solo veía el corazón de los fariseos, también veía el corazón de los que lo amaban. Jesús hoy muestra, a través de aquellos que le sirven y lo aman, cómo está el corazón del otro. Y muchas veces nosotros callamos, porque Dios nos manda a callar, pero muchas veces Dios nos manda a hablar y somos vituperados. Yo más de una vez me quise meter adentro de la cama, diciendo: no te voy a servir, porque cada vez que te sirvo, me apedrean, Señor. Me apedrean con la lengua, me apedrean con el maltrato, me apedrean con sus gestos. Es muy duro, hermanos, pero he optado por servir a este Rey de Gloria, porque en definitiva, Él es el que nos va a llevar, Él es el que nos eligió y Él es el que nos va a respaldar. La Biblia dice que por más torpes que seamos, Él no nos va a dejar extraviar de su verdad. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios bendiga sus preciosas vidas. Hasta aquí la palabra del Señor. Espero que sea de bendición a tu vida y que te des cuenta realmente que así como hay falsos maestros, hay hermanos de verdad que tienen un celo santo y que aman a Dios con todo su corazón
y están dispuestos a servirlo más allá de todo. Dios te bendiga. Vamos a despedirnos con este... Sí, en mí obrarás. Y tengo la victoria en ti, Jesús. Sí, Señor, tenemos la victoria en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Rey.